Hola, hola, estamos de nuevo en este curso Deja de ser tú y voy a usar una estrategia pedagógica y es hacer una recopilación, una sinopsis, un resumen muy breve de lo que intento hacer con este curso y por ende de lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, el curso Deja de ser tú se basa en que yo he de dar unas estrategias que a mí me han servido en esta personalidad que he construido acá, en esta experiencia, en esta tercera dimensión, en esta tierra, y que por eso las puedo recomendar y que son producto de unos procesos de sanación intensos y extensos que yo he hecho en el tiempo. En ese sentido, el curso Deja de ser tú se pregunta por las creencias propias que nos limitan y desde infancia, proyecto sentido, y ancestros, el transgeneracional. Entonces yo propongo unos ejercicios que yo he hecho, que estoy repitiendo en muchos casos para recordarlos también y con el fin de que a la gente le sirva. Ese es el propósito. Ahora, yo les he contado, ahora de pronto al finalizar el video ahondo un poquito más, pero todavía no he contado en detalle como la historia de mi vida y por qué me encuentro con esto, pero sí que he vivido unas noches del alma, la más oscura, en el 2020 con el COVID. Eso me hizo encontrar el curso de milagros. Yo no tenía otra opción para dónde huir en ese encierro que hacia mí. El curso de milagros obligatoriamente me llevó a ir hacia adentro. Y yo me di cuenta, y también lo experimenté con las meditaciones, solo que aquí se brindan respuestas con el curso de milagros, pues, muy trascendentales, y se aclararon muchas cosas, que como es adentro, es afuera. Recuerden lo que decía yo. Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y en relación con los ejercicios que yo estoy dando, que son para el inconsciente, para ir sanando infancia, que tiene que ver con padre, madre, ancestros, con esos traumas de la niñez, proyecto sentido, qué pasaba antes de que me concibieran, cuando me concibieron, durante la gestación y un tiempito después. Y todo eso se impregna en ese nuevo ser y los tenemos en nosotros inconscientemente. Entonces, como decía Jung, si no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces hay historias que se repiten, siempre me estafan, siempre inicio relaciones tóxicas, siempre me siento excluido, siempre me excluyen, no sé, un montón de cosas que se repiten y se repiten en tu vida. Para eso son estos ejercicios del curso Deja de ser tú. Vamos a mirar qué creencias tenemos que están haciendo que se exprese afuera lo que tengo adentro, como es adentro es afuera. Bueno, en este camino yo he descubierto que la sombra se integra, es decir, esas partes que nos duelen, esos traumas, esos miedos, cuando se logran integrar, ahí el avance, y esa es la crisis, ¿cierto? Cuando pasamos la crisis, hay un verano renovador, hay una primavera, pero mientras pasamos la crisis no lo podemos ver así, ¿cierto? La sombra se integra y tiene que ver, integrar esa sombra con el lugar que le damos al ego. Porque si continuamos viviendo desde el ego, pues continuamos viviendo desde el miedo, desde el trauma, desde el no tener, desde el si doy, me quedo sin, desde si el otro recibe, yo no tengo. Y el curso de milagros finalmente por antonomasia va a trascender el ego porque lo ubica uno en una mirada donde el dar no es el mismo dar desde el ego. Tú das y recibes, dar es recibir, o sea, hay una concepción completamente diferente. Entonces el ego se trasciende y yo por haber vivido esto es que me siento con la autoridad moral para pararme frente a un video y decir, mire, yo sugiero esto, usted no lo tiene que hacer. Y de hecho recuerden que en videos anteriores les he dicho, hay que respetar mucho el proceso en el que el otro está. Si el otro no siente que tiene traumas, no siente que tiene miedos, que tiene que solucionar nada, si su vida fluye, si está bien pegándose del internet todo el día, si todavía no se ha hecho la pregunta, es que dejo de comer por estar aquí pegado, es decir, si está bien, ¿para qué va a hacer esto? Eso es un asunto que lo mueve a uno, esas preguntas por lo interior, por el trascender, por Dios, por la vida, es un movimiento desde adentro. Si no lo tienes ahora, está bien, o sea, no pasa nada, y de hecho no tienes que hacer esto. Yo lo sugiero porque a mí me ha servido. Bueno, bueno, con el curso de milagros sí,
la saqué del estadio, digo yo. Disculpen, tengo gripa. Porque el curso de milagros finalmente son 365 ejercicios, son 3 libros, pero yo me estoy basando, lo que estoy diciendo ahora, en 365 ejercicios. Yo lo haré posteriormente para que todos lo hagamos, el que quiera, pues. Y es un año dedicado a Dios. Entonces ahí te muestran cosas a otro nivel. Yo, por ejemplo, medité 15 años de mi vida, casi 20. Y la meditación me llevó a estados excelentes, súper bonitos, estados alterados de conciencia geniales. Pero el curso de milagros me dio respuestas finalmente a preguntas muy profundas que la meditación no me dio. Entonces el curso de milagros, ¿qué me va a decir? Que la muerte no existe. Yo al comienzo les contaba cómo peleaba con esto. La muerte no existe. Este mundo es de ilusión. El cuerpo no existe ni por un segundo. Y todos somos un solo ser unido a nuestro creador. Pero eso, en los 365 ejercicios que haces, que vas trascendiendo el ego, que es una pelea porque uno tiene un ego muy grande, por lo menos yo. Y luego te muestran eso. Y ya, cuando tú lo terminas y lo ves, dices, efectivamente la muerte no existe. Estoy hablando de la muerte física. Obviamente, la densidad de la experiencia que vimos acá con la muerte, claro, es innegable que el cuerpo muere. Pero finalmente te llevan a estados, es decir, a estados te muestran. Eso cada uno lo sabe, lo sabrá si se atreve a hacerlo, ¿cierto? Es por su propia experiencia. Yo solamente puedo dar el testimonio acá porque me ayudó mucho a estar tranquila emocional y mentalmente. Y pienso que puedo tomar herramientas del curso de milagros, así como lo que estoy dando en el curso de Deja de Ser Tú, para que a la gente le sirva. Sin embargo, el curso hace una salvedad y dice, son remedios mágicos. O sea, todo lo que yo estoy dando acá, el transgeneracional, proyecto sentido, sanar mamá, sanar papá, sanar infancia. Y no solo eso, sino todo a lo que le otorgamos un poder para que nos sane. Ir al médico, el bañito que nos hacemos, y ahí ponga todos los ejemplos. Son remedios mágicos y el curso de milagro no lo niega. Dice, pues si le sirven, tómelos. Pero es que usted no se quiere dar cuenta finalmente, porque somos el Santo Hijo de Dios. O sea, todos somos un solo ser unido a nuestro Creador, que es usted quien decide sanarse. Entonces yo aquí pongo a disposición todos estos remedios mágicos que yo los he experimentado en esta experiencia de vida y por eso los sugiero. Sin embargo, desde la perspectiva del curso de milagros son remedios mágicos porque finalmente el curso de milagros, ¿qué te hace ver? Que tú eres el Santo Hijo de Dios mismo. Que no hay nada que un hijo de Dios no pueda hacer. Y cuando tú sabes esa verdad, pero no desde el intelecto y la emocionalidad, o sea, eso es una mente superior que te abarca, eso es experiencia, el que lo haga lo sabrá, pero yo aquí puedo darle el testimonio de esto. Va más allá de cualquier remedio mágico y efectivamente entiendes, claro, si soy toda esta energía, yo puedo crearme todo este mundo caótico que cree y este mundo que creamos. Bueno, finalmente, aunque yo sepa esa verdad del curso de milagros, por esa experiencia que he vivido acá, por esas experiencias, mi vida ha estado llena de traumas. Cuando yo era pequeña, como niña, yo lloraba todas las noches. Yo crecí en un hogar con violencia intrafamiliar, había un padrastro, hubo situaciones súper duras. Entonces, cuando yo estaba sardina, claro, me fui a la casa a los 15 años, trabajaba y estudiaba. Fueron situaciones muy dolorosas. Yo he tenido varias noches oscuras de mi vida. La más oscura y la que yo sentí más larga fue esta del COVID, pues, y el desempleo y de las deudas y perder el carro, el apartamento, todo eso, ¿cierto? Y encontrar el curso de milagros, que fue una bendición finalmente haber transitado esa crisis porque me llevó hacia mí. Entonces, desde esta personalidad, aunque el curso de milagros diga el cuerpo no existe ni por un segundo, recuerden que es muy claro cuando dice Dios no puede habitar este mundo, y uno va entendiendo este mundo porque es así, porque somos nosotros los que lo creamos. Fueron acuerdos que hicimos y se nos olvidó que hicimos esos acuerdos desde lo más profundo de nuestra sabiduría interdimensional. O sea, no desde lo que creemos que somos aquí, desde el Santo Hijo de Dios mismo. Ese era nuestro juego, empezó como un juego. Y dicen, Dios no puede habitar este mundo porque si lo habitara sería darle realidad a algo que no existe. Este mundo es de ilusión, recuerden. Entonces, cuando uno entra en esos estados con Dios, que uno sí se puede conectar con Él, claro, uno entiende por qué el cuerpo tendría que desaparecer, porque la sensación es fuertísima. Yo voy a continuar este video en otro porque ya se me fue los 10 minutos y lo termino.